Se conocen como los rollos de Qumran. Sé que algunos ya han oído hablar de ellos. Dios permitió que solamente hace poco aparecieran originales de la Biblia. De lo que tenemos ahorita nosotros, aparecieron originales que datan de hace aproximadamente 2000 años. Estaban intactos. El descubrimiento fue porque un beduino estaba tirando piedritas. Él sacó al ganado, pero ¿qué tiene que hacer? Esperar. Y mientras tenía que esperar, en esa época no existía celular, mientras tenía que esperar, él entonces vio que en una montaña había un huequito. Entonces él empezó a jugar como una especie de básquet o tejo o algo así. Entonces cogió las piedras y empezó a tirarlas, a tratar de meterlas por el huequito. Pero resulta que una piedra logró entrar por el huequito y sonó que rompió algo, que se rompió como una vasija. Él, habiendo oído esto, llamó personas y les dijo que allá había escuchado que ahí debe haber algo. Subieron ya con equipo para escalar, para llegar allá. Cuando lograron meterse dentro de esa cueva, lo que se sorprendieron porque encontraron varias vasijas de barro. Estaban, como les digo, se les hizo el estudio de tiempo y llevaban aproximadamente 2000 años. Las vasijas y lo que contenían esas vasijas, en esas vasijas de barro habían metido rollos que se habían conservado. Por estar precisamente en esa cueva, los cambios climáticos, atmosféricos no les habían podido afectar. Pero cuando empezaron a mirar los rollos se dieron cuenta, eran los originales de la Biblia, ¿sí? Manuscritos que no fueron tocados por nadie en aproximadamente 2000 años. ¿Y por qué Dios permitió de esta manera? Porque en esta época iban a aparecer muchas religiones que iban a decir, eso no es de la Biblia, eso sí es de la Biblia, eso según su propio antojo, según diferentes doctrinas, a querer quitarle y ponerle a la Biblia. Dios permitió que en esta época esos originales aparecieran para que quienes realmente están haciendo investigación inevitablemente van a llegar a ese hallazgo. Y al comparar lo que está escrito ahí, sobre todo el rollo de Isaías, el rollo de Isaías, no sé si sepan cuántos capítulos tienen. Hago esta pregunta. ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Preciso, el libro de Isaías. Es el profeta que más nombra. Leo los comentarios. A la una, a las dos, 66. Sí, 66. Efectivamente. 66 capítulos tiene el libro de Isaías. Ese libro de Isaías es el profeta que más nombra a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que hizo que Isaías fuera el profeta, el gran profeta que fue? Es decir, ¿de quién era el profeta? ¿De quién era Isaías profeta? En la Biblia dice de Dios. Dios lo nombró, Dios mismo lo nombró. Esto que estoy diciendo, sé que hay una religión a la que le incomoda, una religión moderna, que dicen que Jehová no es Dios, así, ya ustedes entienden a qué me refiero. Entonces, esa religión, pues nada que ver, ¿no? Esto que les estoy explicando, deben estarse tapando los oídos. Porque sí, efectivamente, Isaías, cuando leemos el libro de Isaías, ustedes se dan cuenta, en ninguna otra parte aparece más la palabra Jehová. Sí, porque Isaías fue enviado por Dios. Dios mismo envió a Isaías. Ya hemos analizado ayer precisamente qué característica hay para que alguien pueda ser enviado por Dios. No cualquier persona puede ser enviado. No es porque uno quiera, no depende del que quiera ni del que corre, no. Es únicamente de quien Dios tiene misericordia. Cuando una persona, sus oídos se vuelven a abrir al mundo espiritual, esa persona ya puede ser enviada. Ese rollo de Isaías está intacto. Fue uno de los que estaba en uno de esos jarrones. Lamentablemente, con muchos de los otros rollos, ¿sabe qué hicieron? Cuando supieron que eran originales de la Biblia, muchos de esos rollos los despedazaron. Porque al despedazarlo, cuando vendían un fragmento, llevaban un fragmento, la gente los analizaba. ¡Ah! Sí, es originales. Y la gente pagaba $100, $1000 por un fragmento. Entonces, no les convenía, las personas que los tuvieron, los rollos originales, no les convenía entregarlos enteros, sino empezaron a entregar por partes. Es decir, el mercadeo que hubo, el interés que hubo económico hizo que las mismas personas que sacaron los rollos por primera vez empezaran a triturarlos. El único que alcanzó a recuperarse entero y no alcanzaron a despedazarlo fue el rollo de Isaías. Pero al comparar los 66 libros, y ya saben, algunos ya saben por qué 66 libros.
El rollo de Isaías, el libro de Isaías es el libro, ese libro tiene en especial un capítulo que los judíos quisieran arrancarle. Bueno, en una época, ya no, ya en ese momento los judíos están escuchando, no sé si sabían, desde el año pasado los judíos empezaron a escuchar el Evangelio, han empezado a escuchar, el corazón se ha abierto. Y ya sabemos eso cuándo va a suceder en la Biblia. Nosotros sabemos eso sucederá en los últimos tiempos. Cuando se cierre el tiempo para los gentiles, que ya está a punto de cerrarse, cuando se cierre el tiempo para los gentiles, entonces quienes van a poder recibir en ese momento va a ser el pueblo al cual Dios vino, a lo suyo vino, nuestro Señor Jesucristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso está en Juan capítulo 1. Jesús a quién vino? A su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Por lo tanto, la salvación se abrió para todo el mundo. Dios lo hizo así para tener misericordia de nosotros, los que no éramos originales del pueblo judío. Dios, para tener misericordia de nosotros, cerró el entendimiento, endureció el corazón de los judíos para que no pudieran ver, no pudieran oír. Pero se está acercando el momento, ya ellos están empezando a escuchar. Llega el momento en el cual el Evangelio es anunciado en todo el mundo. ¿Cómo va a ser el Evangelio anunciado en todo el mundo? A través de estas redes sociales. Cada vez que nosotros estamos anunciando, ahora, hay personas que con qué corazón dejarían de anunciar el Evangelio, pensando, ay no, para que no venga al fin, por lo menos no mientras yo estoy en este cuerpo. ¿Qué dice en Apocalipsis? Ven, Señor Jesús. ¿Pero a quién? A los que le esperamos. Nosotros deseamos que Él venga. Y la tarea que nos puso es anunciar el Evangelio por todo el mundo. La persona que vive para su carne, por dentro va a tener un deseo. Ay, no, que se demore un poquito más, que se demore un poquito. La persona tiene ese deseo. Si es un justo, tú sabes si Dios te va a permitir vivir 10, 15 años más. Es más, tú sabes si al mundo le quedan 10, 15 años más. La venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Ya lo hemos analizado últimamente. Pero no solo por eso, sino porque los judíos están escuchando. Ya empezaron a abrir su corazón para escuchar. Cuando el Evangelio sea anunciado en todo el mundo, ya, cuando se cierre el tiempo para los judíos, cuando ya no haya más oportunidad para los gentiles, cuando no haya más oportunidad para los gentiles, ya, se cierre definitivamente. Así como el arca de Noé. No sé si ustedes sepan, ¿quién fue el que cerró la puerta del arca de Noé? ¿Alguien sabe? ¿Quién fue el que cerró la puerta del arca de Noé? ¿Alguien sabe? Hago esta pregunta. ¿Quién fue el que cerró la puerta? Dios mismo. Dios cerró la puerta. Así dice la Biblia. Entró Noé, entraron todos los animales y Dios cerró la puerta. Una vez que cerró la puerta, ya significa se acabó el tiempo para los gentiles. Igual, ya el arca está. Ya están subiendo los últimos que tienen que subir. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Al tiempo de los gentiles. Ya la puerta está a punto de ser cerrada. ¿Y quién la va a cerrar? Dios. El tiempo de los gentiles está llegando al límite. Ya las personas a través de estos medios están teniendo la oportunidad de escuchar el Evangelio. Una vez que se cierra la puerta, ¿sí saben qué pasó? Una vez que se cerró la puerta, ¿quién murió? ¿Alguien sabe? ¿Quién murió cuando se cerró la puerta? ¿Hubo alguien que murió? En ese momento que se cerró la puerta, alguien murió. ¿Alguien sabe quién fue el que murió? No es una mala noticia, no se entristezcan. Matusalén. Porque el nombre de Matusalén lleva al juicio de este mundo. Una vez que se cerró la puerta del arca, Matusalén murió. Cuando Matusalén murió, se acabó el tiempo para los gentiles. Ya no hay más tiempo para los gentiles. En ese momento que viene el diluvio. Lo que estamos hablando del Antiguo Testamento es para esta época. No va a ser destruido por agua, como fue antiguamente. No, en esta época va a ser destruido por fuego. Está escrito, las epístolas del apóstol Pedro. Todos los elementos ardiendo serán deshechos. Dios hizo un pacto. Nunca más destruiré, de esa manera como destruyó al mundo por medio de inundación, de agua, ya no lo va a hacer de esa manera. Y Dios puso el arco. El arco, cuando nosotros miramos el arco iris, así cuando miramos el arco iris, para algunas personas es bonito ver colores, pero no saben qué significa. Bíblicamente, ¿qué significa? Cuando nosotros leemos Génesis 8, Génesis capítulo 9, ese arco que Dios puso, ese arco es el pacto
de que no iba a destruir más así por una inundación. Pero sí, el juicio viene, porque ya está decretado. Inevitablemente, todo el mundo va a ser destruido. Todo el mundo. Los justos van a ser arrebatados. Los judíos van a escuchar el evangelio. Van a haber inevitablemente 12.000 de cada tribu. Estamos leyendo, estamos en Crónicas. Y cuando estamos en Crónicas estamos leyendo, no sé si se han dado cuenta, pero estamos leyendo tribu por tribu la genealogía. Lo que les digo, muchas personas nunca han leído el libro de Crónicas o han empezado a leer una partecita y ya no le ven sentido a seguir leyendo. Les parece algo pesado, pero Dios no lo dejó. Es un tesoro. Aquí hay muchas cosas escondidas que más adelante ustedes se van a dar cuenta. Antes de que termine el libro de Crónicas van a sorprenderse con lo que está escondido dentro de todo este poco de nombres. Por ahora solo estamos leyendo nombres. Tengan paciencia. Más adelante se van a dar cuenta. Todo tiene que ver con el Evangelio, con anunciar el Evangelio. Una vez que el mundo entero conozca el Evangelio, ya es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Lo que tanto el mundo teme. El mundo teme el fin del mundo. ¿Por qué temen el fin del mundo? Entre más una persona vive para su carne, más tiene miedo del juicio de Dios. Pero quienes están en el arca de Noé tienen miedo, no afecta qué es lo que esté pasando afuera. Lo importante es si tú ya estás dentro del arca. Dentro del arca había toda clase de animales. Animales limpios, animales inmundos. No sé si sabían esto. Si hacemos la pregunta, lamentablemente no la hice y ya di la respuesta. Si hacemos la pregunta, ¿qué animales entraron? ¿Animales limpios o animales inmundos al arca? Porque los que entraron al arca no perecieron en el juicio, es decir, pasaron el juicio. Son sombra de los justos. Sí, esos animalitos, el marranito, la jirafa, todos esos animalitos son sombra de los justos. Los que están dentro del arca y los que están afuera del arca, esa es la gran diferencia. No es las personas buenas y las personas malas, como enseñan las religiones. No es así. Jesús dijo claramente, nadie es bueno. Nadie por medio de su esfuerzo, de su capacidad, puede agradar a Dios. Nadie. Solo hay alguien en quien Dios tiene complacencia. Solo hay alguien, un solo ser en quien Dios tiene complacencia. La persona que logra creer el Evangelio, esa persona, como alguien lo escribió hace poco, esa persona ha sido bautizada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ser bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no se refiere a tirarse a agua, sumergirse en agua. Ciertamente la palabra bautizarse significa sepultarse. Por eso las personas cuando se bautizaban se hundían totalmente en el agua y cuando salían es sombra del nuevo nacimiento. Pero no quiere decir que entonces en este momento tengamos que tener un altar y colocar ahí un becerro y hacerle todo lo que ustedes saben que es el holocausto. Ya lo hemos visto en detalle qué es el holocausto. No significa eso. Entonces tenemos que hundirnos así porque cuando salimos entonces nacemos de nuevo. Está hablando en sentido espiritual. Bautizarse es eso, estar muerto. Con Cristo fui juntamente ¿qué? Sepultado. Así, cuando sepultaron a Cristo, también nos sepultaron a nosotros. Y cuando Él resucitó, resucitamos nosotros también. Por eso dice Romanos capítulo 4, 25, nuestro Señor Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Y lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero como Él resucitó, ya la muerte no tiene poder en Él. ¿Saben qué significa eso? La muerte ya no tiene poder en nosotros. Ahora, algunas personas pensarán en la muerte física. Este cuerpo está determinado. Lo que Dios dice se cumple. Está determinado. Este cuerpo inevitablemente verá la muerte, la corrupción. El único cuerpo que no vio la corrupción ya sabemos cuál fue. Bueno, realmente hubo 3 que subieron al cielo con todo el cuerpo. ¿Y también por qué 3? Ya saben por qué. Quienes han visto desde el principio con nosotros saben por qué 3. ¿Saben por qué? 66 libros tiene, 66 capítulos tiene el libro de Isaías. Y en total, ¿cuántos libros conforman la Biblia? 66 libros. Todo lo que está escrito acá es por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya para terminar, quisiera hacer una pregunta. No sé si se acuerden, lo hemos explicado y varias veces lo hemos explicado. Quisiera saber si entre quienes están aquí se acuerdan
y lo puedes resumir en, no sé, en un renglón o en 2 renglones. ¿Qué significa creer en el unigénito Hijo de Dios? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿en quién? En el unigénito. ¿Qué significa creer en el unigénito? Presten atención muy bien, espero que no se les olvide hoy, tengan claro qué es creer en el unigénito. No cualquiera cree en el unigénito. Cuando en el mundo espiritual, bueno, hago esta pregunta, en el mundo espiritual, ¿cuántos estados o lugares hay? ¿Cuántos estados o lugares hay? ¿Alguien sabe? En el mundo espiritual, ¿cuántos estados o lugares hay? 2. 2. Adán y Eva, ¿dónde estaban? ¿A dónde estaba Adán y Eva? Estaban en el mundo de Dios. Es decir, estaban con la vida. Estar en el mundo de Dios es estar en la vida. Pero existe otro mundo. Existe un mundo que es el mundo de la muerte. El mundo de la muerte. Existe la vida y la muerte. ¿Dónde estaba Adán y Eva? Estaban en la vida. Estaban acá, en el mundo de Dios. Por eso Dios le dijo, el día que comas de, ya saben qué fruto. Hoy preguntamos en el video corto, ¿qué fruto? El día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Entonces ellos estaban acá, pero cuando ellos comieron, pasaron acá. Los dos pasaron acá, comieron al mismo tiempo. Entonces, ¿qué dijo Dios? El día que comas de ese fruto, estando acá ellos, les dijo, les advirtió, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Ellos pasaron acá, por eso Dios después les preguntó, ¿dónde estás tú? En el lenguaje espiritual solo hay estos dos. ¿Están acá o están acá? Ellos estaban acá, pero en el momento que comieron, ellos pasaron acá. Presten atención sobre el unigénito. ¿Dónde, en qué columna coloco? Bueno, el mundo de la muerte, no sé si sepan, es el mundo de Satanás. Es el mundo de Satanás. Dios, la vida, Satanás, la muerte. ¿Dónde colocamos? ¿En cuál de estas dos columnas colocamos al unigénito Hijo de Dios? ¿Dónde lo colocamos? En esta columna, en esta columna. ¿Dónde colocamos? Al unigénito Hijo de Dios. ¿Dónde lo colocamos? En la vida de Dios, exacto. Entonces aquí vamos a colocar unigénito. Unigénito. Ahora, ¿qué significa unigénito? ¿Qué significa unigénito? Ya, otra pregunta. ¿Qué significa unigénito? ¿Qué significa unigénito? Tapo el marcador, no se me seque. ¿Qué significa unigénito? Único, único, único. Unigénito es único. Ahora, para que Jesús sea el unigénito, ¿dónde tiene que estar toda la humanidad? Presten atención a esto, traten de no distraerse, porque esto es lo que hemos explicado varias veces y que veo que no lo tienen claro. Si Jesús es el unigénito, ¿dónde está toda la humanidad? Acá voy a dibujar puntitos, cada puntito es como una cabeza, como si fuera una cabeza, la cabeza de alguien. Entonces dibujo aquí varios puntitos. Esos puntitos están representando ¿a quién? A toda la humanidad. A toda la humanidad, toda la humanidad. Esos puntitos representan a toda la humanidad. No sé si se acuerdan en quién se cumplió esto. ¿Quién logró verse acá y ver a toda la humanidad acá? Hay una parte donde alguien se logra ver acá. Y no solo se ve acá, sino que ve a todo. Isaías. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. Y cuando miró a todo el mundo, vio a todo el mundo ¿cómo? A todo el mundo lo vio igual. Él era muerto, ¿por qué? Porque era de labios inmundos. ¿Cómo vio a todo el mundo? También de labios inmundos. Él se vio muerto y vio muerta toda la humanidad. Cuando él se vio en esta columna, ¿qué pasó en Isaías? Él pudo creer en el unigénito. Para que alguien logre creer en el unigénito, tiene que verse igual que Isaías. Acá, a sí mismo, y acá, a toda la humanidad. La persona que se logra ver acá y logra ver a toda la humanidad acá, para esa persona puede creer en el unigénito. Cuando cree en Jesús como el unigénito si se logra ver acá y logra ver a toda la humanidad acá. Eso significa creer en el unigénito. ¿Qué pasó con Isaías una vez que él se logró ver acá y vio a toda la humanidad acá? Sucedió un milagro. Isaías pasó acá. Aquí dibujo un punto. Isaías que estaba acá, ese punto pasó acá. Una persona se escapó de la muerte y logró pasar a la vida. ¿Cuándo?
Cuando él se vio acá y vio a toda la humanidad acá, Isaías logró pasar acá. Pero cuando Isaías pasó acá, ¿sabe aquí cómo se ve? Ya no ve estas palabras. Para crear en el unigénito tenía que estar acá, pero una vez que pasó acá, ya no se ven estas palabras. Estando en el mundo de Dios, ¿sabe cómo se ve esto? Ya no se ve así. ¿Sí saben cómo se ve? ¿Alguien sabe cómo se ve? Esto cambia. Esta palabra cambia cuando una persona pasa de aquí a allá. ¿Sí saben en qué cambia? ¿Alguien sabe cómo cambia? Pregunta, ¿alguien sabe? Primogénito. Primogénito. Efectivamente. Cuando ya Isaías pasó acá, ya Isaías no ve a nuestro Señor Jesucristo como el unigénito, sino lo ve como el primogénito. Primogénito. ¿Qué significa que ya Isaías ahora ve a Jesús como el primogénito? Porque Isaías pasa a ser también hijo de Dios. Sí sabían eso, ¿no? No sabían eso, ¿no? ¿Qué significa creer en el unigénito? Creer en el unigénito significa que la persona tiene que verse en Romanos 3:23. Ya lo resumí. Esto, que la persona se logre ver acá y logre ver a toda la humanidad acá, en esta columna, no en la columna de Dios, sino en la de Satanás. Cuando una persona logre verse a sí mismo acá y logre ver a toda la humanidad acá, esa persona está creyendo, verdaderamente está creyendo lo que dice Romanos 3:23. La persona que logra esto, se hace realidad en su corazón, esa persona la única que puede creer en el unigénito. Y cuando creyó en el unigénito, pasa a ser primogénito. Pero primero tiene que creer en el unigénito. Por eso ese versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. ¿Cómo? Si la vida eterna está acá, ¿cómo una persona puede tener la vida eterna? Tiene que verse acá. Y tiene que ver a toda la humanidad acá. Es decir, tiene que ver con la misma óptica que vio Noé. Noé también logró verse acá. Como Noé logró verse acá, para Noé el nombre de su abuelito era cierto. El nombre del abuelito de Noé era una realidad. Por eso en el corazón de Noé el nombre de su abuelito se hizo verdadero. Este es el nombre del abuelito de Noé. No sé si sabían. El abuelito de Noé tiene este nombre, Romanos 3:23. ¿Cómo se dice Romanos 3:23? Matusalén. Ese es el nombre, el juicio. Dios lanzó a este mundo por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es creer en el unigénito. Bueno, hoy espero que no se les olvide porque esto lo hemos visto, como les digo, hoy es la tercera vez que lo estamos viendo, pero ahora que pregunté, noté que no lo sabían. Por eso tuvimos que otra vez verlo. Por amor a los hermanos, lo volvimos a explicar. Sé que los nuevos, si aún los hermanos tuvieron que verlo 3 veces para que se les quede, no sé, las personas que hasta ahora llegaron hoy por primera vez, si entendieron qué significa creer en el unigénito. Espero que tengan paciencia quienes aún no lo han logrado creer, porque este perfil se hizo para que las personas puedan pasar de muerte a vida, de esa columna que vimos de muerte para que puedan pasar a vida. No es como a uno se le ocurra, no es como uno quiera, y no es porque uno desea, o porque uno apriete los ojos, o porque uno escuche música que lo haga sentir como volando, y que la persona diga, yo amo a Dios con todo mi corazón. Eso no, nada de eso, todo eso es sentidos. Y 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, nos muestra claramente, ese es el mundo que maneja Satanás. Él engaña al mundo entero, pero ¿cómo lo engaña? Porque el ser humano confía en sí mismo. Al confiar en sí mismo, el ser humano no puede creer a la palabra de Dios. Y si no logra creer a la palabra de Dios, inevitablemente está yendo hacia la condenación. Porque nació destituido de la gloria de Dios, nació muerto sin darse cuenta, y aún asistiendo a esas iglesias donde la música es hermosa y donde uno se siente y donde ha experimentado milagros, frío, calor, aún así las personas, si no han logrado creer en el unigénito, lo que vimos hoy, esa persona no es salva todavía, no es salva. Pero yo me bauticé, yo hice escuelita bíblica, nada de eso. Yo sentí, yo experimenté un milagro y nada de eso. La generación adúltera demanda señal. ¿Esas religiones son para los adúlteros? Sí. Para las personas que es adúltero, ellos cambiaron a Dios. Cada cual se apartó por su camino
Todo el mundo se descarrió, se alejó de Dios, pero el ser humano no lo sabe. Piensa que por la música, o porque tiene buenas intenciones, o porque hace obras de caridad, nada de lo que el ser humano haga lo une con Dios, únicamente por fe. La salvación no es por obras, no es por algo que tú hagas. Decir por algo que tú hagas es decir por obra. La salvación no es por obras, es única y exclusivamente por fe. ¿Qué es lo que hay que creer? Aquí vas a recibir ese conocimiento para salvación, para perdón de tus pecados. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Padre, estamos en los últimos tiempos, lamentablemente, en las que conocemos como iglesias, las que se conocen comercialmente como iglesias o popularmente como iglesias, ante los ojos de las personas, filtrando por sus emociones, filtrando por si les parece o no les parece, las personas les dan el visto bueno, así les gusta, pero bíblicamente, si no enseñan el Evangelio, no tienen nada que ver con Dios. Y las personas, sin darse cuenta, queriendo justificar a alguna religión en especial, dicen, sí, me enseña el Evangelio, pero si les hacemos la prueba, escríbeme aquí papel y lápiz, escríbeme qué es el Evangelio, no saben. Van a decir cosas hermosas, lindas, pero unas diferentes a otras, porque lamentablemente el Evangelio no se está enseñando en las que se conocen como iglesias. Pero la iglesia verdadera, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la única tarea que tiene es anunciar el Evangelio. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy puedan seguir escuchando y puedan recibir la salvación. La salvación viene únicamente por fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una persona que no tiene vida no puede transmitir vida, puede transmitir emociones. Aquí no queremos transmitir emociones y no podemos transmitir emociones porque queremos transmitir vida. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Si quieren ver la grabación de este en vivo, en una hora aproximadamente ya va a estar subida a YouTube. Y si quieren ir al canal de YouTube de nosotros es fácil. Solamente acá en TikTok, cuando termine el en vivo, vayan, toquen esa foto, esa de la Biblia azul, toquen esa foto y van a estar en la página principal de nuestro perfil. Y ahí debajo de esta foto, ustedes cuando la foto sale en el centro, debajo van a ver un muñequito que dice YouTube. Si ya solo tocan ese icono y van directamente a nuestro canal de YouTube. Y allá van a poder ver la predicación de ayer, el en vivo de ayer y van a poder ver dentro de una hora aproximadamente. Nos vemos mañana, no falten, chao.